¿Cómo están? Vamos a hablar de inclusión. En esta oportunidad de varios temas que abordan esta temática, pero en particular de la inclusión laboral. ¿Por qué? Porque hay varias brechas, llegando ya casi fin de año, de lograr mejorar algunas de las brechas que hay en la inclusión laboral. ¿En qué sentido el número de hombres contratados casi duplica al de las mujeres? Esto en materia también de brecha de géneros en inclusión laboral para aquellas personas con discapacidad. Bueno, de esto vamos a hablar, de temas relacionados también con Paola Ortega, ella es directora de Expo Inclusión en Chile, que está ya terminando su tercera versión. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Frecia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, Paola, hablábamos de esta brecha, que son algunos de los desafíos, ¿no?, en materia laboral con personas que tienen discapacidad y que finalmente vemos las brechas igual, con más hombres trabajando, casi doblando el número de las mujeres. Ustedes desde Expo Inclusión, ¿cómo han visto o con qué preocupación han visto estas cifras, ¿no?, pero ya como desafíos? Sí, sí, bueno, las cifras entregadas en Expo Inclusión son preocupantes en el tema de género y de equidad de género, efectivamente. Casi duplica, ¿cierto?, los hombres que han obtenido trabajo gracias a la ley 21.015 versus las mujeres, y esto se explica por una serie de factores que algunos tienen que ver con temas de inclusión de personas con discapacidad, pero en su mayoría tiene que ver con las desigualdades en equidad de género en general, sobre todo en épocas de pandemia, donde muchas mujeres han tenido que quedarse en la casa y no tienen la posibilidad de tener apoyo, una cuidadora o que les paguen el jardín o qué sé yo, que haya algún tipo de solución para criar a los niños. Y también está el tema de las cuidadoras, que es un tema que está bastante invisibilizado, pero en general las mujeres son las que se quedan cuidando a personas con discapacidad, ya sean hijos, familiares directos, padres, también adultos mayores que requieren cuidado. Es muy alta la tasa de mujeres que son las que cumplen ese rol versus lo que lo ejecutan los hombres, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno social? Tú ya ahí lo decías, en todos en lo que tiene que enfrentarse las mujeres, ¿no? Imagínate una Sí. mujer, además con alguna discapacidad, una mujer que además debe estar inserta en la sociedad, pero además debe estar tratando de traspasar todos estos muros que habitualmente se les va poniendo, que me imagino esto hace más difícil que entre en un campo laboral. Como Uh-huh. inclusión laboral, que ya ha estado hace unos 8 años en nuestro país, ¿has visto avances respecto más allá de las brechas en que se abran las posibilidades, por ejemplo, que los cupos vayan siendo los mismos o que se vaya exigiendo en algunas compañías que el número también sea parecido o igual y no le pongan más límites a las mujeres para que puedan doblemente ser incluidas? Bueno, avances no los podemos desconocer, Frecia, porque los avances, la verdad es que si miráramos las cifras y si hubiese cifras hace 10, 15 años de inclusión laboral, tanto femenina como masculina, veríamos que era escasísima. La ley 21.015 ha dado pie a que se abran oportunidades sin duda para la contratación de personas con discapacidad, que este año no tenemos las cifras, cierto, que van a ser culmines a marzo, al 31 de marzo del 2021, porque es el cierre del periodo, pero la Dirección del Trabajo informó en Expo Inclusión que al 31 de octubre de este año teníamos 2.051 empresas informando que habían cumplido la ley. Y de esas, solamente 1.561 había efectuado contratación efectiva y el resto había usado las medidas paliativas, ¿cierto? O medios alternativos como la contratación de trabajadores a través de fundaciones, las donaciones y varios métodos que existen al respecto. Entonces, ahí también vemos que todavía hay muchas empresas que quieren contratar, pero no saben cómo hacerlo y les complica y por lo tanto usan estas medidas alternativas. Yo creo que el tema de género también cruzado con el tema de discapacidad, donde hay ese cruce de variables, complica por supuesto más la situación y el fenómeno social es el mismo fenómeno que están atravesando las mujeres que no tienen discapacidad hoy en día, donde han visto fuertemente mermado su trabajo.
Exacto. Además, bueno, las cuidadoras que tú mencionabas también, que ahí hay otro punto, cuando muchas veces son las que están a cargo o de adultos mayores, de sus padres y más todavía de los hijos. ¿Qué pasa Sí. en pandemia? Porque se han abierto oportunidades. Fue uno de los temas que se abordó también en Expo Inclusión durante los últimos días. Y ahí, bueno, se hablaba también que más allá de lo que trajo la pandemia, trajo otras oportunidades, el teletrabajo aquí jugó un papel fundamental, crees tú, como para aquellas personas con discapacidad, de no exponerla, de que no hagan muchas veces traslados que han sido innecesarios y que es mucho más, de nuevo, problemático para una persona con discapacidad hacer un traslado que una persona que no la tiene hacerlo de un punto a otro. Sí, yo creo que siempre mirando como el vaso medio lleno, yo creo que el trabajo sí ha abierto oportunidades a personas con discapacidad y las personas con discapacidad han demostrado, las que tienen las competencias necesarias, y eso es importante recalcarlo, que las que tienen las competencias necesarias han demostrado que pueden trabajar, hacer teletrabajo igual que cualquier otra persona. Pero no nos podemos quedar con la idea de que el teletrabajo soluciona el tema de empleabilidad de las personas con discapacidad, Fresia, pues las personas con discapacidad que hoy en día tienen capacitación efectiva, han egresado de algún técnico, técnico profesional o profesional, son escasas. Hablamos de un 5% aproximadamente. Por lo tanto, la mayoría de las personas con discapacidad hoy en día se desempeñan en lugares donde requieren ir de manera presencial. Paola, y en este sentido también hay un trabajo que se hace desde esta organización que tú diriges para convocar a personas con discapacidad, pero aquellos que tengan proyectos o iniciativas para con ellas, que en el fondo va abriendo oportunidades todas estas brechas, desde la tecnología hasta el transporte, hasta la infraestructura, están también en muchos de estos proyectos, ¿no? ¿Cuál fue el balance final que se hace y qué es lo que se espera a futuro para convocar, hacer este tipo de concursos, emprendedores con discapacidad para que puedan revisar ahí la página y ver mayor información? Sí, por supuesto. Bueno, fue un tremendo avance el que vimos en Expo Inclusión. Yo creo que muchas de las personas que en un principio estaban temerosas de postular a una feria digital 100% online, pudieron salvaguardar esa brecha, pues teníamos un completo equipo de terapeutas ocupacionales y especialistas en distintos tipos de discapacidades que los ayudaron e hicieron un recorrido conjunto con ellos, lo que fue excelente. Quedan algunos temas que solucionar para una versión 2021, pero tenemos un resultado exitosísimo, cercano a las 20.000 visitas, así que estamos muy contentos y también queremos también potenciar, como tú bien decías, las pymes, todo el ecosistema de la inclusión, que lleva a tantos, miradas que a veces lo ven desde un espacio más de la ayuda o de las donaciones, o como que estuviéramos haciendo un favor al incluir, y esto no es un favor, no es caridad, eso es importante destacarlo. Nosotros lo que hicimos En finalmente ese sentido, poder dar un espacio de oportunidades para que las personas con discapacidad pudieran tanto mostrar sus pymes, y que son las 60 pymes inclusivas que tuvimos ahí, como también las startups que postularon más de 110 startups a este Inclusión Challenge, que es un concurso de innovación social abierta que tuvimos y que premiamos a tres lugares, a tres mujeres potentes y power que estuvieron ahí mostrando sus proyectos, y vamos a tratar de potenciarlos también con marcas para que puedan de alguna manera seguir desarrollando y esto se convierta en una pyme y finalmente puedan dar empleo. Yo creo que es todo un círculo virtuoso que se arma cuando se unen distintos actores convocados por una razón tan potente como es dar la igualdad de derechos a las personas con discapacidad. eso es lo que te iba a decir como reflexión, ¿no? Cuán cierto es de no mirar a personas con discapacidad como una ayuda permanente, solidaria, sino como personas de derecho que tienen el derecho a trabajar, a disminuir brechas, sobre todo para las mujeres también, que tienen algún tipo de discapacidad, para empezar a abrir caminos. Y en ese sentido, en Expo Inclusión, donde se puede revisar toda esa información, Paola, en www.expoinclusión.cl, de cómo manejar además muchos emprendimientos para ir potenciando en este sector
que es numeroso, más de 2 millones de personas en nuestro país y que de a poco se está tomando el peso, ¿no? Con leyes, con la referencia que hacías al Código del Trabajo, que va a tener también una variación para dar el derecho también a las personas ya que tengan un tipo de discapacidad. Sí, justamente casi 2.800.000 personas son las que tienen discapacidad. Más de 2.800.000 personas son las que tienen discapacidad hoy día, pensando que la encuesta en DISC es del 2015. Por lo tanto, esa cifra hasta el 2020 o casi a puertas del 2021 es muchísimo más. Entonces, estas instancias son importantes porque van validando los derechos de las personas con discapacidad para poder cambiar nuestra mentalidad, que si bien hay espacios donde necesitamos donaciones, ayuda, que sé yo, potenciar las fundaciones y la ayuda que hacen de manera tan comprometida, por ejemplo, las 40 fundaciones que estuvieron en expoinclusión.cl, también necesitamos validar sus derechos y a la vez darle la oportunidad. Hay muchas personas que están totalmente capacitadas para trabajar y con unas pequeñas adaptaciones pueden hacer un trabajo igual que cualquiera de nosotros y se les puede exigir de una manera empática, por supuesto, porque sabemos que las personas con discapacidad no tienen los mismos tiempos. Por ejemplo, si yo me demoro, por darte un ejemplo, Frecia, si yo me demoro media hora en levantarme, otra persona a lo mejor con discapacidad se puede demorar 1 hora y media, nos contaba una persona, entre adoptarse, bañarse, con temas de silla de ruedas, que yo, se demora 3 veces más O tomar que el lo que yo transporte me demoro. público. Y eso no se puede desconocer tampoco, por lo tanto, hay que tener empatía, ¿no? Sí, lo que hablábamos también del transporte público, por ejemplo, no solamente en Santiago, sobre todo en regiones cuando el transporte público no es tan amigable. Paula Ortega, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros con Serene Chile. Muchas gracias, Frecia, por tu contacto. Y bueno, invitarlos también a www.expoinclusión.cl, donde todas las charlas y el congreso va a estar ahí disponible por los próximos 6 meses para que puedan seguir visitando y enterándose de todos los conocimientos y todas las novedades que tuvimos presentes en la feria. Así que muchas gracias.